amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a las tardes con Noticias 7. En estos 30 minutos le contamos todo lo que ha sucedido a lo largo del día en el tema informativo. Entre tanto, información del proceso de extradición de alias Fito. Extraoficialmente se conoce que el presidente de la Corte Nacional de Justicia habría dado vía libre para el traslado del narcotraficante a Estados Unidos. Además, el gobierno lanzó nuevas líneas de crédito para mujeres emprendedoras a través de Banecuador. Ya les contamos todos los detalles, pero antes ya son las 4 de la tarde y a esta hora ya rige la medida de pico y placa en la capital. Ahí tienen las imágenes. Escuche bien, los autos cuyas placas terminen en 7 y 8 no podrán circular hasta las 8 de la noche. Tome en cuenta esta información y evite sanciones. Aquí arrancamos. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, José Swing, habría firmado el dictamen favorable para la extradición de Adolfo Macías Villamar a los Estados Unidos. Según el procedimiento, Swing deberá notificar al presidente Daniel Noboa, quien a su vez debe emitir un decreto ejecutivo en el que dispone la entrega de alias Fito a la justicia norteamericana. Una vez que Estados Unidos remitió al presidente de la Corte Nacional de Justicia el documento de garantías para la extradición de Adolfo Macías Villamar, entre ellas que no será torturado ni expuesto a tratos crueles o sentenciado a pena de muerte, extraoficialmente se conoce que el doctor José Swing habría emitido su dictamen favorable para seguir con el proceso de entrega del narcotraficante más buscado del Ecuador. Este documento no vinculante deberá ser remitido a la Presidencia de la República para que el primer mandatario, Daniel Noboa, tenga la última palabra. El presidente de la República tiene que emitir un decreto ejecutivo que facilite la extradición, el proceso de extradición. Una vez emitido el decreto, la entrega de alias Fito se realizará en el aeropuerto. Un avión norteamericano lo llevará a suelo estadounidense para que un fiscal de la Corte de Brooklyn lo juzgue por 7 cargos como tráfico de cocaína a gran escala, venta y tráfico de armas y otros delitos. Se conoce además que su abogado, Alexei Swatch, ya habría negociado un acuerdo con la justicia para que Fito entregue toda la información a cambio de la reducción de su sentencia. Fito sí puede enfrentar en Nueva York una condena a cadena perpetua. Sin embargo, dado que existe una colaboración evidente entre su abogado y fiscalía en los Estados Unidos, seguramente él estará enfrentando una pena de entre 20 y 30 años. La información que Fito entregará será crucial para que autoridades conozcan las rutas del tráfico de cocaína, quiénes son sus aliados y, de ser el caso, si tiene nexos con personas de la política ecuatoriana. ¿Cuáles son los contactos asociados a la clase política ecuatoriana y al sistema judicial ecuatoriano que pudiesen haber participado dentro de estos esquemas de lavado de dinero y también de tráfico de armas? Es decir, Fito tiene mucho que decir. Gracias a convenios entre Estados Unidos y Ecuador, la información que entregue el narcotraficante podría ser utilizada por la Fiscalía para abrir nuevos procesos penales en nuestro país. Edison Saavedra, Noticias 7. ¿Quién es alias Fito y cómo llegó a liderar uno de los grupos de delincuencia organizada más grandes del país? A continuación, conozcamos la biografía del capo del narcotráfico ecuatoriano. Adolfo Macías Villamar, de 45 años, es el narcoterrorista más buscado del país porque comanda a la estructura criminal de los choneros. En 1990 habría ingresado a la banda, donde escaló posiciones hasta ser mano derecha de alias Rasquiña, líder criminal que fue asesinado en 2020 al interior de un centro comercial. Luego de eso, Fito y alias Junior asumieron el control de los choneros y habrían expandido sus actividades ilícitas al supuestamente vincularse con carteles mexicanos. También manejaron el sistema penitenciario y libraron una sangrienta batalla contra otros grupos criminales dentro de las cárceles. Sin embargo, en 2023, alias Junior fue asesinado en Colombia y Fito quedó como el número 1 de su agrupación. Con el tiempo lo consideraron el cabecilla con mayor frialdad y poder del país. En su historial delictivo constan 14 procesos judiciales abiertos, mientras que en 2011 fue sentenciado a 34 años de cárcel por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Además, el próximo 23 de julio está convocada una audiencia preparatoria de juicio por su presunta fuga de la penitenciaría del Litoral, y por esta pena podrían aumentarle 3 años más de prisión. Por segunda ocasión en su vida ha sido recapturado tras escapar de su celda. Y hace un mes
Más de 47 propiedades suyas fueron incautadas, las cuales suman un monto aproximado de 13 millones de dólares. Y 6 familiares cercanos, entre ellos uno de sus hermanos, fueron detenidos. Fito, como se lo apoda desde que era un niño, se convirtió en una figura temida dentro del AMPA, pero también, según un informe pericial realizado en 2021, su perfil psicológico es de un privado de libertad que ya no tiene posibilidades de reinsertarse en la sociedad. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Crisis en la Revolución Ciudadana. La presidenta del partido, Luisa González, confirmó que podría haber más bajas dentro de la bancada correísta en los próximos días y aseguró que se quedarán los que deben estar. La bancada legislativa de la Revolución Ciudadana podría reducirse, según lo reconoció la propia directora nacional de la agrupación política, Luisa González, en una entrevista en Ecuavisa. Y sí, es muy posible que hayan más bajas. Según González, ADN tendría una estrategia para captar a sus legisladores, lo cual descarta a la bancada oficialista. Son sus propios errores los que les han llevado a esto. No ninguna dádiva del gobierno, ni mucho menos, ni invitaciones de nuestra bancada. No, para nada. Revolución Ciudadana atraviesa una crisis interna, donde asambleístas que eran de esa tienda política han revelado divergencias con las autoridades del partido. Hasta la fecha, en el actual periodo legislativo salieron del correísmo los asambleístas Mónica Salazar, Sergio Peña, Yajaira Urresta y recientemente Carlos Vargas. Y ante esto, González ha contestado que se quedarán quienes tengan que quedarse. Para el analista político Esteban Ron, esas declaraciones podrían considerarse como una postura de radicalización. Pero eso es un discurso, ¿sí?, de renovación que no es pragmático. Porque así es como empiezan a cerrarse los ciclos políticos, estos bucles, ¿no? Que en el cual tienes un éxito y empieza a cerrarse el ciclo político. Desde su opinión, la Revolución Ciudadana estaría convirtiéndose en una organización política basada en fidelidades y en la que declaraciones públicas de Rafael Correa sobre sus detractores, incluso contra exmilitantes, tampoco sumarían. El expresidente Correa, en primer lugar, está llamando a una radicalización exacerbada que yo no veo que le vaya a traer ningún resultado favorable, ¿sí? Esta radicalización es también sobre la base de las fidelidades. De hecho, el propio Rafael Correa ha dicho que su representante por poco y en Ecuador es Luisa González, pero ella no logra calar en el electorado ni siquiera duro de la Revolución Ciudadana al 100%. En los últimos días también se han escuchado voces de figuras del correísmo que se desligan de Rafael Correa, como el caso de Gabriela Rivadeneira o la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga. Mientras que otras autoridades locales correístas han guardado silencio por la crisis, que ya podría ser calificada como histórica. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y las reacciones siguen por la decisión del presidente de la Asamblea, Nils Olsen, de ejecutar una depuración por los casos de parientes de asambleístas que desempeñaron funciones en la sede del Legislativo. Asambleístas sugieren ir más a fondo por posibles infracciones penales, mientras que otros plantean que dichas vacantes sean ocupadas por profesionales del derecho que están en el desempleo. Este tema, lejos de terminar, sigue generando posturas y sugerencias. Diana Jacome, asambleísta de ADN, defendió la decisión del titular del Legislativo, Nils Olsen, de impulsar una reforma al artículo 7 del Reglamento de Talento Humano de la Asamblea, que permitió la desvinculación de más de 40 personas con grados de parentesco con legisladores en funciones. Nadie está sobre la ley, sea quien sea. Las acciones se han tomado y se han desvinculado a los ciudadanos que por ética debían renunciar de manera anticipada y no esperar ser notificados. Especificó que en anteriores administraciones del Legislativo jamás hubo interés por corregir este tipo de situaciones. Lastimosamente, en diciembre del 2024, ojo con esto, se reformó el reglamento. ¿Quién estaba presidiendo la Asamblea Nacional? ¿Por qué en diciembre del 2024, cuando ya hubo esta reforma, no se dieron cuenta de eso?
Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano, es partidario de que esto no debe quedar ahí. Sospecha que de por medio habría el cometimiento de delitos. Por supuesto. Yo sí creo que aquí se ha cometido tráfico de influencias, yo creo que aquí se ha cometido también posiblemente perjurio y obviamente ha habido trámite, gestionar cargos públicos. Más allá de estos argumentos, también hay propuestas respecto a las vacantes que deberán llenarse por el personal desvinculado, así lo señaló Cecilia Baltasar, parlamentaria de Pachacutic. Y obviamente aportar con sus conocimientos, pero también adquirir experiencias. Entonces creemos que hoy es el momento oportuno para hacer una convocatoria transparente y que la gente y que los jóvenes, los profesionales entren a trabajar en la Asamblea Nacional. Lo mismo queremos para otras instituciones públicas. Habrá que ver cómo y en qué manera sigue definiéndose este tema en la sede de la primera función del Estado. Javier Ceballos, Noticias 7. Y el Ministerio de Energía confirmó la salida de Fabián Calero como viceministro de Electricidad. En su lugar quedó encargado Fernando Puyupaxi, quien se desempeñaba como subsecretario de Generación y Transmisión de Energía Eléctrica. La salida de Calero se da un día después de que la ministra Inés Manzano confirmara las renuncias de 2 altos funcionarios quienes habrían sido mencionados por Contraloría en un examen especial a los procesos de contratación de los motores termoeléctricos con la empresa Progen. Según el informe de la entidad de control, el informe implica indicios de responsabilidad penal. Recordemos que Selec firmó 2 contratos con Progen para incorporar 150 megavatios a las subestaciones de Salitral y Quevedo, pero 8 meses después, la empresa no ha cumplido con el acuerdo por el que Selec ya pagó más de 70 millones de dólares. Entramos en temas de seguridad y les comentamos que en el operativo Gran Fénix 31 ejecutado en la provincia de Tungurahua, agentes antinarcóticos decomisaron drogas, armas, explosivos y dinero. En la intervención policial fue detenido alias Niño Malo, catalogado como objetivo de intermedio valor. Por varios meses, agentes antinarcóticos investigaron a una supuesta red dedicada al tráfico y comercialización de drogas, así como transporte de armas de fuego, municiones y explosivos, que operaba en los cantones de Baños de Agua Santa y Ambato. Horas atrás realizaron 14 allanamientos, logrando la captura de 12 ciudadanos, entre transportistas, custodios, distribuidores y expendedores, supuestamente relacionados con un grupo delictivo organizado. Como una facción de la organización terrorista denominada Los Lobos, misma que mantiene su principal centro de operación en la provincia de Tungurahua, en los cantones de Ambato y Baños de Agua Santa. Entre los detenidos, alias Niño Malo, considerado por la policía objetivo de intermedio valor y con antecedentes por tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Conforme las indagaciones, los aprehendidos almacenaban el alcaloide en inmuebles arrendados para luego movilizar la droga en el doble fondo de vehículos de carga liviana para la entrega a quienes se dedicaban a comercializar la droga al menudeo. Siendo estas actividades dirigidas por el ciudadano de la Cruz C, conocido con el alias de Niño Malo. Entre las evidencias del operativo decomisaron 240 kilos de marihuana, 61 de pasta base, 980 gramos de clorhidrato de cocaína, 4 armas de fuego, entre ellas un fusil, 3 granadas, munición de diferente calibre, 2 vehículos con reporte de robos recuperados, además de dinero en efectivo. El propósito era imponer su dominio mediante la violencia, apoderarse de las rutas de traslado y almacenamiento de sustancias ilícitas, para mantener el conflicto armado interno contra las fuerzas del Estado. Cabe señalar que la investigación empezó en diciembre del año pasado. En 7 meses realizaron 5 operativos que dejaron detenidos droga decomisada y vehículos recuperados. En total, el operativo Gran Fénix 31 dejó 20 sospechosos de formar parte de esta cadena delictiva tras las rejas. Iván Casamen, Noticias 7. 2 personas que se movilizaban en moto fallecieron luego de ser impactadas por un vehículo conducido por un adolescente de 17 años. El siniestro ocurrido la noche del 16 de julio tuvo lugar en las calles Rocafuerte y Santa Rosa en Machala, provincia del Oro. Personal del Servicio de Investigación de Tránsito llegó al sitio y determinó que el accidente fue causado porque el menor no respetó la señal de pare. En Ecuador, los adolescentes pueden obtener un permiso de conducción a partir de los 16 años.
Sin embargo, la normativa exige que conduzcan bajo la supervisión de un adulto responsable. Y puede visualizar un accidente de tránsito entre un vehículo tipo Jeep y una motocicleta de color rojo. Sí, al momento se conoce que el conductor del vehículo se encuentra aislado ya que es menor de edad. Asimismo, los ocupantes de la motocicleta fallecieron en camino a la casa de salud. Amigos televidentes, hacemos nuestra primera pausa informativa, pero al volver les contamos el drama que están viviendo nuestros amigos del sur de la capital por la falta de agua. Ya volvemos. Una lavandería comunitaria ubicada en la parroquia de Guamaní, al sur de Quito, se ha convertido en la salvadora de cientos de familias que a diario se abastecen de agua y llegan a lavar su ropa. La denuncia que estaban cobrando $2 por persona para el ingreso llevó a las autoridades a conversar con la dirigencia para que el acceso sea libre. Esta lavandería está ubicada en el barrio Venecia, al sur de Quito. Desde la semana pasada, cuando empezó el problema de la escasez de agua potable, los moradores del sector y varios vecinos vieron en ella la solución a su problema de falta de líquido vital. Poco a poco se convirtió en un punto de encuentro obligado. Doña Esperanza llegó con un tacho de ropa, cargaba las prendas más indispensables, pero se encontró con una fila y con paciencia le tocó esperar. Por lo que es necesario esta ropa, vengo a lavar. Así como la historia de la señora Esperanza, hay decenas de mujeres que arribaron a lavar algo de ropa, pues el problema es con las prendas de los niños, quienes a pesar de los cuidados son los que más ensucian. Que mi nieto vino de visita y entonces estaba enfermito y no ha traído mucha ropa y tengo que venir a lavar. Mientras quienes madrugaron encontraron una piedra para poder refregar las prendas más necesarias. Aunque no hay un tiempo límite, la solidaridad y el respeto entre vecinos hace que se tomen más o menos una hora y así dar oportunidad a todos. Porque no hay nada que ponerte, las ropas limpias y está sucio todo. Como es una vertiente donde el agua corre, otros llegan por el líquido vital. Aquí todo sirve, galones, baldes, botellones, tinas, tanques. Prácticamente ha sido la salvación de los moradores del sector de la Venecia. Una vertiente y limpiecita y muy buena. Conforme pasan los días, son más las personas que llegan en busca de agua, considerando que es una vertiente natural cuyo caudal es permanente. Los vecinos denunciaron que el ingreso tenía un costo de $2, ante lo cual las autoridades conversaron con los dirigentes y acordaron que el uso sea gratuito mientras dure la emergencia. Y se coordinó totalmente para que no exista ningún tipo de rumores ni nada. Para precautelar el orden y ayudar a las personas más vulnerables, elementos de la policía permanecen en el lugar apoyando con el traslado de los recipientes a mujeres, adultos mayores y vecinos que llegan solos y necesitan una mano solidaria. Iván Casamen, Noticias 7. Y escuche bien esta información. 16 casas de salud se encuentran en las 6 parroquias sin agua potable en el sur de Quito. El Ministerio de Salud informó que todas cuentan con abastecimiento y no existe un repunte de enfermedades. Además, en centros de salud más pequeños se recibirán 8 plantas nuevas de reserva de agua, pues carecerían de cisternas en buen estado. Veamos. El hospital para funcionar necesita 33,000 galones por día, pero hemos logrado solventar esa logística con ayuda de, la verdad, muchísimas instituciones públicas y privadas y hemos logrado mantener al 100% operativos los servicios. Seguimos operando, seguimos recibiendo partos, seguimos atendiendo consulta externa y el servicio no ha parado. UNICEF nos va a donar tanques reservorios de agua para colocar en los centros de salud que no teníamos cisternas. Entonces así lo que vamos a hacer es conectar el tanque reserva a la conexión de agua del centro de salud. Entonces solo tenemos que donarlo una vez y ya durante todo el día vamos a garantizar la continuidad del servicio. ¿O ya se van a quedar esos tanques? La donación de los tanques se van a quedar ahí. A buena hora, y también en este mismo tema, según el municipio de Quito, el fin de semana se restablecería el servicio de agua potable en las 6 parroquias del sur de Quito. Sin embargo, la ministra de Ambiente, María Luisa Cruz, dijo que en el caso de que esto no se concrete, no descartarán la instalación de nuevas plantas potabilizadoras de agua en puntos claves donde se está recogiendo el líquido vital.
Tenemos ya varios sitios identificados anteriormente. Esto más que por la población, necesitamos tener un lugar de donde captar agua en condiciones adecuadas. Hemos identificado, como vuelvo a decir, varios sitios. Dentro de eso tenemos en Quitumbe, tenemos identificado en la Ecuatoriana, que son puntos estratégicos donde podrían estar instaladas. Estamos en este momento haciendo ya, concretando un convenio interinstitucional para precisamente llegar a concretar en caso de que se requiera este apoyo. El gobierno realizó el lanzamiento del crédito Agrovioleta y jornadas informativas Soy Productivo a cargo de Banecuador. Estos préstamos están dirigidos a mujeres de 18 y 65 años registradas en la modalidad de agricultura familiar campesina. Además, el gobierno incorporó a casi 600 niños de la Amazonía a los centros de desarrollo infantil. El evento se realizó en la provincia del Napo. El presidente Daniel Noboa, acompañado de Eduardo Peña, presidente de Banecuador, oficialmente lanzaron una nueva línea de créditos denominado Agrovioleta, destinado a mujeres emprendedoras del campo. Por eso presentamos el crédito Agrovioleta y las jornadas formativas Soy Productivo, para generar más empleo e impulsar su inclusión financiera. Este crédito está dirigido a mujeres entre los 18 a 65 años de edad, registradas en la modalidad de agricultura familiar campesina del Ministerio de Agricultura y Ganadería, residentes en zonas rurales de todo el territorio nacional. Con el crédito Agrovioleta hemos logrado colocar más de 34 millones de dólares en 9.031 operaciones, apoyando a mujeres que producen y que innovan, que sostienen a sus familias con esfuerzo y con dedicación. Esta iniciativa se suma a otras impulsadas por Banecuador, como el crédito Violeta, que ha colocado más de 34 millones de dólares, y el crédito Supermujer Rural, que durante este gobierno han canalizado más de 30 millones en alrededor de 10.800 operaciones. Durante nuestra gestión a nivel nacional, Banecuador ha colocado más de 836 millones de dólares en más de 161.000 créditos, apoyando a los emprendedores del país. Porque ustedes merecen crédito, educación, asistencia técnica y una banca con rostro humano, una banca rural, inclusiva y con rostro de mujer. El programa también incluye jornadas de capacitación denominadas Soy Productivo, donde ya se han logrado formar a más de 329.000 personas con educación financiera, administración de empresa, entre otros. Más tarde, el primer mandatario se reunió con más de 580 niños y niñas del TENA, que son incorporados a los centros de desarrollo infantil del gobierno. Entre el 2024 y el 2025, cerca de 30.000 niños y niñas de la Sierra y Amazonía ya están listos para dar ese siguiente paso en su educación y 581 de ellos están aquí en Tena. Estamos haciendo justicia con la infancia olvidada de nuestros niños de la Amazonía. Edison Saavedra, Noticias 7. Amigos, hacemos nuestra segunda pausa informativa, pero al volver las noticias internacionales. No se vayan, ya regresamos. Entramos ya en nuestro segmento internacional y les contamos que un devastador incendio en un centro comercial recién inaugurado en Kut, Irak, ha dejado al menos 70 fallecidos y 45 heridos. Las llamas, que han sido controladas, se iniciaron presuntamente por la explosión de un aire acondicionado en el segundo piso del establecimiento. La mayoría de las víctimas fallecieron por asfixia, muchas de ellas encontradas en los baños, donde buscaron refugio del denso humo. Equipos de bomberos continúan la búsqueda de personas desaparecidas entre los escombros. Este trágico suceso ha conmocionado a Irak, un país que ya ha enfrentado incendios forestales en el pasado debido a la poca aplicación de las normas de seguridad. Y la única iglesia católica en Gaza, la Iglesia de la Sagrada Familia, fue bombardeada por Israel este jueves 17 de julio, sufriendo graves daños. Este ataque resultó en 4 personas fallecidas y 7 heridas, entre ellos el sacerdote argentino Gabriel Romanelli. Tras el incidente, el Papa León XIV hizo un llamado urgente a un alto al fuego de inmediato y al diálogo entre las partes implicadas, expresando su profunda tristeza por las vidas perdidas y los heridos. El ejército israelí reconoció el suceso, lamentando los daños y afirmando que están investigando las circunstancias.
La parroquia católica estaba albergando aproximadamente 500 cristianos desplazados por la ofensiva israelí. También cabe destacar que, aunque en diciembre del 2023 un francotirador israelí causó la muerte de 2 personas en la parroquia, este es el primer bombardeo directo a esta iglesia. Y el Papa León XIV, de origen estadounidense peruano, ha confirmado su intención de realizar un viaje a Turquía. Esta visita, que podría ser su primera salida oficial al extranjero, se centrará en la conmemoración del aniversario histórico Concilio de Nicea. El anuncio fue hecho desde su residencia de verano en Castel Gandolfo, cerca de Roma. El Concilio de Nicea, celebrado en el año 325 en la actual Iznik, Turquía, fue un evento crucial que sentó las bases doctrinales del cristianismo. Aunque el Vaticano aún no ha confirmado oficialmente la fecha, se espera que este importante desplazamiento internacional de Robert Francis Prevost, como es del Papa XIV, desde su elección el 8 de mayo, marque un hito en su pontificado. Y con esta información cerramos nuestra emisión de las tardes con Noticias 7. No se olvide, más información en nuestro noticiero estelar a las 19 horas. Conmigo será hasta mañana.